Gloria a Dios, bienvenidos hermanos en esta mañana, todos que están aquí en el centro de adoración, aquellos que están viendo en línea también les damos la bienvenida. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo al libro de Efesios, el capítulo 2, y vamos a seguir adelante. Hemos estado en una serie llamada, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Simplemente estamos estudiando lo que la Biblia nos dice, nos revela acerca de este personaje que Dios ha enviado a nuestros corazones, a los que conocemos a Cristo. Dijimos que en el Salmo 139 que hablamos la semana pasada, donde empezamos, el Salmo de David, en el Salmo 139 el rey David dice en el verso 7, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde puedo ir? Y vimos que David estaba diciendo, enseñando, ¿verdad?, lo que Dios abarca en toda nuestra vida, todos los detalles. Y dijo, lo que yo pienso, tú antes que lo piense, tú ya sabes mis pensamientos. Antes de que tome un paso, tú ya sabes el paso que voy a tomar. Y dijo, aún las palabras que hablo, antes que yo las diga y vengan a mi corazón, tú ya sabes lo que voy a decir. O sea, una tremenda, extraordinario conocimiento que el Espíritu de Dios tiene de cada uno de nosotros. Esta es la obra, vimos, sobrenatural de Dios, que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu, nos dice la Biblia, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y este mismo Espíritu Santo mora en cada creyente que es seguidor de Cristo Jesús. Y no sé si tú puedas ¿verdad? Echar mano a eso en tu mente, en tu corazón, de que Dios, el Espíritu Santo, conoce mucho más que lo que tú te imaginas y yo me imagino. Así que nosotros podemos confiarle a Él. Dijimos que la semana pasada que Dios, si Dios tiene este conocimiento de nosotros, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, dijimos que debemos de entregar toda nuestra vida entonces al Señor, como Pablo dice en Romanos 12, poniendo nuestra vida sobre el altar, ¿verdad? Entregarlo como un sacrificio vivo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y dijimos que el Espíritu Santo obra en cada uno de ellos. Aquí en Efesios capítulo 2 vamos a ver primeramente hablar acerca de lo que el Espíritu Santo hace en el espíritu de aquel que viene en arrepentimiento delante de Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos, creímos el Evangelio, y Dios hizo algo a través del Espíritu en cada uno de nosotros. La Biblia le llama un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, poder percibir, ¿verdad?, al Dios verdadero, que no teníamos realmente conocimiento de Él cuando estábamos perdidos. Y aquí en Efesios 2, en el versículo 1, Pablo nos da a entender a los creyentes de cuál era nuestra manera de vivir antes que viniéramos a Cristo. Leemos aquí en el Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, dijo Pablo, cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Note, está hablando a los creyentes, dice en otro tiempo, o sea, en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice Pablo que todos, antes de venir a Cristo, estábamos o seguíamos la corriente. Nunca oí usted esa expresión, síguele la corriente, ¿verdad? Nosotros seguíamos la corriente de aquel que nos tenía dominados por el pecado. Primero dice, andábamos conforme a la corriente de este mundo. O sea que éramos esclavos a la mundanidad que el pecado, ¿verdad?, nos había hundido en el mundo, el sistema mundano. Y dice en el verso 2 ahí también, porque estábamos muertos espiritualmente, dijo Pablo en verso 1, nosotros éramos esclavos del sistema mundano. Tú y yo estábamos, por decir así, atrapados, éramos esclavos de esta corriente, y por eso el Señor, escúcheme, tuvo que venir y tomar el juicio que a nosotros nos caía o no se nos debía por haber pecado en contra de Dios.
Guarde su celular aquí en Isaías, vamos a Isaías 53. Y leemos ahí en Isaías 53 y verso 6, a todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos. No hay ninguno que no se haya descarriado, ninguno que no haya pecado. Todos nos descarriamos, dijo a Isaías, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esa es realmente la descripción de la humanidad. Cada quien haciendo lo que le parece que quiere hacer. Cada quien haciendo y viviendo de la manera como quiere. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la corriente de este mundo. Y dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, dice, cargó en él, o sea, en el Mesías, en Jesús, el pecado de todos nosotros. O sea, Dios puso sobre Cristo, ¿verdad?, el pecado que nos iba a condenar, que Dios iba a juzgarnos por ello. Por eso dije que el Señor vino. ¿Por qué? Porque estábamos atrapados. Éramos esclavos del mundo y el sistema mundano. Y regresando aquí, el verso 8 de aquí de Isaías también 53, nos dice, por cárcel y por juicio fue quitado, hablando de Jesús, su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, murió y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué murió Jesús? Por la rebelión del pueblo. ¿Por qué murió Cristo? Por el pecado de cada uno que se había descarriado como oveja, dice, por su propio camino. Y regresando aquí a Efesios 2, sigue diciendo Pablo, aquí en el verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o obra en los hijos de desobediencia. Estábamos también que bajo el príncipe de la potestad del aire. Y nos dice que es el espíritu, o sea, el diablo. Estábamos nosotros bajo apoderados por el diablo. Hacíamos lo que él nos instaba y nos llevaba a hacer. Entonces, no solamente estábamos atrapados en la corriente del mundo, estábamos también y caminando conforme al príncipe de la potestad del aire. Mucha gente no se da cuenta que si no conoce a Cristo, que no conoce al Señor, si no tiene la salvación, toda su vida está guiada por otro espíritu, no el Espíritu de Dios. Y todos los que estábamos perdidos nunca nos entraba en esa mente. Nosotros pensábamos que éramos libres, hacer lo que quisiéramos. Pero lo que estábamos haciendo era porque estábamos esclavizados al pecado. Y el príncipe de la potestad del aire, dice, nos traía en su corriente. Y luego, en el verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dijo, en otro tiempo, ya no vivimos, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que estábamos esclavizados a la corriente del mundo, bajo el espíritu de la potestad del aire, y estábamos también siguiendo la corriente de nuestros propios deseos, los deseos pecaminosos de la carne y de la mente, dice, no solamente la voluntad de la carne, sino también los pensamientos, lo que queríamos hacer. Y note lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Ahora, acuérdense, Pablo está escribiendo aquí a creyentes, aquellos que ya se han convertido al Señor. Y les dice, esto es lo que éramos, todos nosotros, éramos por naturaleza. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que naturalmente, porque estábamos en pecado, bajo la corriente del mundo, bajo el espíritu, ¿verdad?, de la potestad del aire, éramos haciendo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos, y eso nos hacía hijos de ira, o sea, hijos designados a ser juzgados por un Dios santo. Éramos hijos de naturaleza, y si usted conoce a Cristo este día, debe dar gracias a Dios que era. Éramos, dice, pero ahora Él nos ha liberado y salvado. Pero éramos hijos de ira, dice, como los demás, o sea, como todo el mundo. Pero el Señor hizo algo en nosotros. Y esta es la razón, como digo, por la cual Cristo vino al mundo. Porque todo el mundo estaba atado, esclavizado por el pecado. Y esta es la razón por la cual todos necesitamos, diga todos necesitamos un nuevo nacimiento. Dios ha hecho la obra a través de Cristo para cambiar y transformar a la vida de una persona. Yo digo esto, si nosotros queremos que nuestro mundo cambie,
no va a cambiar porque nosotros lo cambiamos externamente. Va a cambiar porque nosotros cambiamos. El mundo dice, la gente no cambia, la gente es igual. No, la gente es igual siempre, no cambia. Puede aparentar cambiar, pero el cambio verdadero solamente viene por medio de la obra salvadora de Cristo. Y cada uno de nosotros podemos testificar cómo éramos y Dios nos ha transformado. No somos perfectos, pero ahora tenemos un corazón que está alineado con Dios y los propósitos de Dios. Y Él está obrando en nosotros, santificando nuestra vida. Todos necesitamos este nuevo nacimiento como pecadores que estábamos, como dijo Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, dice el versículo 1. Todos necesitamos este cambio. Ahora, en Romanos 11, vamos al libro de Romanos. Ahí el libro de Efesios, vaya varios libros hacia atrás. Antes de el libro de Efesios, lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 11. Vamos a empezar aquí en el capítulo 11 de Romanos. Ahora Pablo está hablando aquí de la nación de Israel, los judíos, aquellos que crucificaron al Señor, aquellos que no recibieron al Mesías. Y Pablo dice, digo esto pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita. Está hablando de ahí del pueblo judío, del pueblo israelita. Dice, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Y no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo he quedado yo y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, ¿qué está diciendo? Isaías fue a Dios y le dijo en el Antiguo Testamento, esa historia, ¿verdad? Donde él se acerca a Dios y le dice, Señor, el pueblo es idólatra. Han derrumbado tus altares, Señor. Yo soy el único que queda. Elías se creía él como que era el único que quedaba. Toda la nación se ha corrompido completamente. Y Dios le dice algo. Me he reservado, ¿qué? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Simplemente porque tú no los ves, no quiere decir que no están. Y Dios le dice, hay 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, sea un Dios falso. Así que aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, aún entre los judíos que rechazaron a Jesús, dice, hay un remanente que Dios escogió. Dice, escogidos por gracia, verso 6. Y pues, si por gracia, ya no es por obras, digan obras. Si Dios escoge por gracia, no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron. ¿Quién lo alcanzó? Los escogidos de Dios. Los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Verso 11. Digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Pablo dice, entonces Israel rechazó al Mesías. En ese tiempo estamos predicando el evangelio y no quieren escuchar. Dice, ¿acaso ha Dios desechado a su pueblo completamente? Dice, no, porque hay un remanente. Hay un remanente que Dios ha escogido por medio de la gracia. Todavía no se convierten, pero Dios los ha escogido, no por obras, no por lo que ellos han hecho o no han hecho, sino porque Dios los ha escogido. Y luego en el verso 23, no tenemos tiempo, es un capítulo maravilloso, pero no tenemos tiempo para leerlo todo, simplemente sacar lo importante de aquí. Verso 23, y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, hablando de los judíos, remanente, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, o sea, al árbol, ¿verdad?, de la bendición. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio
olivo. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, ha venido un endurecimiento de corazón hacia las cosas de Dios, hacia el evangelio, dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hay un tiempo designado. Los judíos rechazaron, hay un remanente aún en medio de ese pueblo que ha rechazado al Mesías que Dios tiene escogido. Y dice que ellos son las ramas naturales del árbol. Y Dios hizo eso para llamar a los gentiles. Y dice, hermano, no quiero entonces que ignoren esto. Este endurecimiento en parte a Israel le ha sucedido hasta que haya entrado, o sea, hay un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que Dios haya alcanzado a todos aquellos que no son judíos por descendencia. Y luego dice, todo Israel será salvo. O de esta manera, es realmente literal lo que dice, y entonces será salvo Israel, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, dice Dios, cuando yo quite sus pecados. Y quiero que me siga esto porque ahorita vamos a ver Ezequiel, la promesa que Dios hizo. Aquí Pablo está diciendo, acuérdense, Dios dijo esto. Dios escogió dentro del pueblo de Israel, no todo el pueblo, pero escogió un remanente de ese pueblo para salvarlo. Y él enviará al libertador de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Noten el verso 26. ¿Qué hará Dios? Verso 26, por favor. Apartará de Jacob la impiedad. Dios la va a quitar. Dios va a remover esa impiedad que les previene a que vengan a este momento al Señor. Y dice, y este será mi pacto con ellos. Verso 27, cuando yo quite sus pecados. Hablando del remanente de Israel. Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ahora, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios propone hacer algo, cuando Dios da una promesa, Él no la quita. Cuando Él hace una promesa, Él la cumple. Y por eso dice, los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Nadie los puede revocar. Porque la pregunta era, bueno, si Dios hizo el pacto con Israel para salvar al pueblo de Israel, ¿por qué es que rechazaron al Mesías? ¿Acaso ha fallado la palabra de Dios? No, Pablo dice, no. No todos los que son de Israel son israelitas. Dios llamó un remanente de en medio de ellos. ¿Y por qué les explico esto? Porque lo que vamos a leer en Ezequiel 36 es la promesa que Dios hizo y que Pablo habla de ella aquí en Romanos 11. Vamos a Ezequiel, el capítulo 36. Acuérdense, el profeta Ezequiel hizo esta declaración muchos cientos de años, o podemos decir miles de años, antes de que Jesús viniera. Y eso es lo que el Señor le dijo al pueblo antiguo de Israel en Ezequiel 36. Vamos a empezar en el verso 25. Y dice, pastor, ¿y todo esto qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Ahorita lo va a ver. Dice el verso 25. El Señor dice, esparciré sobre vosotros. Escúcheme, agua limpia, dice Dios, hablando al pueblo de Israel. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Dijo, os limpiaré, yo los limpiaré. Acuérdense que vamos a leer Romanos, Dios dijo, esta es mi promesa que yo quitaré la impiedad de Jacob. Jacob es Israel. Yo quitaré la impiedad de aquellos a quienes yo he dado mi promesa, que yo los iba a salvar. Y aquí Dios está hablando a Israel otra vez, esparcido por las naciones, por su desobediencia a Dios, por su idolatría. Y Dios les dice, yo voy a hacer algo en ellos. Voy a esparcir sobre ellos agua limpia. Note esa expresión. Y serán limpiados de toda su inmundicia. Verso 26. Y les daré un corazón que nuevo. Note lo que Dios va a hacer. Esto es Dios, la obra de Dios. Yo les daré un corazón nuevo. Y yo voy a poner algo dentro de ellos. ¿Qué voy a poner? Un espíritu nuevo.
dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, o sea, un corazón que puede sentir. Aquí vemos dos cosas. Primero, voy a limpiarlos con agua. Voy a limpiarlos con el agua. Obviamente está hablando el Señor de un lavamiento espiritual, porque luego habla de un corazón nuevo. Voy a poner un corazón nuevo dentro de vosotros. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Esto es la palabra profética en el Antiguo Testamento que se habla para el futuro de Israel. Y cuando Pablo ve que Israel ha rechazado el Mesías, y la pregunta viene, ¿por qué lo rechazaron? Dios les dio, los cegó temporalmente, dijo, para que los gentiles pudieran entrar, tú y yo. Y nosotros entramos al pueblo de Dios por llamamiento del Evangelio. Pero Dios dijo, el Salvador vendrá a Sión, a Israel. Yo quitaré de ellos esa impiedad. Yo quitaré, yo los limpiaré de sus pecados. ¿Cómo hace Dios eso? No solamente para los judíos, sino cómo lo hizo para nosotros. Dijo, los limpiaré de agua, con agua limpia, y les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ahora, Jesús dijo en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y él, como maestro de Israel, dijo, ¿cómo eso? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Acaso el hombre puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer otra vez? Él estaba pensando en cosas físicas. El Señor le dijo, no, el que no nace de agua ni del espíritu no entrará al reino de los cielos. ¿Qué está haciendo el profeta Ezequiel aquí profetizando miles de años antes? Que Dios iba a esparcer agua limpia sobre ellos y serás limpiados de vuestra inmundicia. Que Dios iba a dar un espíritu nuevo. Que Dios iba a dar un corazón nuevo al pueblo que lo iba a seguir. Es interesante esto porque aquí Dios le dice a Israel, yo voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Y si usted ha estudiado la Biblia en alguna manera, se da cuenta que el Espíritu de Dios solamente era dado a 3 diferentes personas en el Nuevo Testamento. Al profeta, al rey y al sacerdote. Ellos tenían el Espíritu Santo que venía sobre ellos. El pueblo no. Por eso el pueblo tenía que venir al tabernáculo, hablar con el profeta, venir delante del sacerdote para que ellos usaran, ¿verdad? O ellos ofrecieran los sacrificios que Dios les había mandado. El Espíritu Santo no moraba en todo el pueblo. Pero aquí vemos que Dios dijo, yo voy a poner un espíritu nuevo en todos ustedes. O sea, era una profecía hacia el futuro. Y pondré sobre vosotros un espíritu nuevo. Ahora, ¿cómo hace Dios? ¿O cómo es que Dios da un espíritu, una vida nueva a un alma que está perdida en el pecado? Pablo dijo, estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Todos estábamos ahí. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo da Dios vida a una persona que está muerta espiritualmente? Mira el verso 27. Dios dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongas por obra. Acuérdense que la salvación que Dios da es por gracia. Y es interesante aquí porque note que le dije, y no se pierda de esto. ¿Quién está haciendo esto? ¿El hombre o Dios? Dios. Note lo que Dios dice. Yo voy a poner agua sobre ti y te voy a limpiar. Voy a quitarte el corazón de piedra y te voy a dar un corazón nuevo de carne. Y voy a poner dentro de ti mi espíritu, el Espíritu Santo. Y note lo que dice, el resultado de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Note, haré que andes en mis estatutos. Ese es el empoderamiento espiritual de Dios en la vida de un creyente. Ve, a la gente que dice, bueno, trata de vivir para Dios. Trata todo lo que pueda, pero el hombre no puede vivir la vida que Dios demanda sin el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo es indispensable. Y Dios envió a su Espíritu para que morara en nosotros. Y no te dice, y yo haré que andes en mis estatutos. La obediencia del creyente es el empoderamiento del Espíritu Santo.
La gente religiosa que quiere, yo puedo hacer eso, como dijo Israel, podemos nosotros guardar esos mandamientos, y luego salieron y fueron desobedientes. Solamente el Espíritu Santo nos puede empoderar para guardar los estatutos y los preceptos de Dios. Y por eso nosotros dependemos de Él. Por eso nosotros dependemos del Espíritu Santo. Cantamos esta mañana: Espíritu Santo, ven, te necesito. Usted le ha dicho al Señor: te necesito, Señor. La vida que tú me has llamado a vivir, yo no la puedo vivir por mí mismo. Por eso necesito el Espíritu Santo. Tenía un corazón, ¿verdad?, duro, de piedra contra Dios. Pero Dios viene y me lava. Dios viene y me quita ese espíritu y me da un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Ahora cambia mi actitud que yo tenía hacia Dios de rebelde a una actitud que quiere conocer más de Dios. Porque el Espíritu Santo me ha empoderado. Puede decir gloria a Dios. Así que Dios pone, note en verso 27, pondré dentro de vosotros el Espíritu Santo, dentro de ti, dentro de mí, pondré mi espíritu, dijo el Señor. ¿Y quiénes son estos sobre cuales Él está profetizando aquí? Los mismos que Pablo dijo: el Salvador vendrá de Sión y quitará de Jacob, ¿verdad?, toda maldad, toda desobediencia. Y aquí vemos en el verso 23, note lo que dice Dios. Antes de esto dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Note lo que Dios dice: yo voy a santificar mi nombre. Ustedes han profanado mi nombre. ¿Qué hicimos nosotros cuando andábamos en el mundo? Sino simplemente viviendo en una manera de la cual Dios no nos crió para vivir. Y por la manera de vivir en nuestro pecado, como esclavos del pecado, nosotros estábamos profanando el nombre del Dios que nos crió. Y Dios dijo: ustedes han profanado mi nombre, pero yo voy a hacer algo en ustedes. Dice, escúcheme, voy a santificar mi nombre. Y las naciones, el mundo sabrá que yo soy Jehová, cuando sea santificado yo en vosotros delante de sus ojos. ¿Sabe? Cuando uno vive una vida pecaminosa y se convierte a Cristo genuinamente, el Espíritu viene a hacer una obra. La gente que nos conocía antes se da cuenta de que algo es diferente de nosotros. Y si realmente somos convertidos en Cristo, ellos notan algo y Dios dice, y ellos se dan cuenta: pero pues yo te conocí de otra manera. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Explícame. Entonces esa es una manera de poder dar testimonio. Pero Dios se santifica en medio de nuestra vida por ese cambio que Él ha hecho por medio del Espíritu Santo. Él ha regenerado, es la manera en que la Biblia lo describe. En Tito 3:5 habla del lavamiento de regeneración. Dios regenera, Dios nos da una vida nueva, lavándonos por medio de su Espíritu. Y esa regeneración que la Biblia habla es lo que Jesús habló cuando le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas otra vez. La regeneración del espíritu, del alma, ¿verdad?, que Dios transforma por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Aquí hay un slide, si me lo puedes poner, por favor. Dice, regeneración es cuando Dios, todos saben lo que es generar, ¿verdad? Generar es empezar algo, es dar vida. Estábamos muertos, pero ahora Dios nos regenera. Dios nos da una vida nueva. ¿Cuándo sucede eso? A veces decimos, bueno, cuando uno cree, nace de nuevo. No. La fe no causa el nuevo nacimiento. La fe es la evidencia de que uno ha nacido de nuevo. Lo digo otra vez. La fe, el creer, no causa el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Y el nuevo nacimiento es la fe es la evidencia que uno ha nacido de nuevo. Por eso tengo la regeneración y luego viene la fe. O sea que uno tiene que recibir de Dios el lavamiento espiritual. Dios tiene que sacar nuestro corazón viejo que estaba muerto en pecado y darnos un espíritu nuevo. Y luego poner su espíritu en nosotros para que podamos creer. Todos digan creer.
A veces nosotros creemos que, bueno, vinimos a creer en Cristo y Él entonces nos dio vida. Pero estabas muerto. Estábamos muertos en pecado. Estábamos esclavizados. Entonces, ¿cómo íbamos a creer? La Biblia dice, nadie busca a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque no le interesan las cosas de Dios. Porque está muerto. Pero Dios viene y a través del Evangelio abre nuestros ojos y entendimiento, dándonos nueva vida para que podamos creer. O sea que Él regenera, la regeneración viene por medio de Dios antes que la fe. La fe es el resultado. Mire lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo ahí, Primera de Juan. Capítulo 5 y verso 1. Juan dice, todo aquel que cree, esta es la fe, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, ama a sus hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, ya es nacido de Dios. O sea, la evidencia que es nacido de Dios es que cree en Jesús. Entonces nosotros vinimos, ¿verdad?, a creer cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nos regeneró, nos dio un espíritu nuevo, nos levantó de los muertos para poder creer que Cristo es el Salvador. Por eso digo que el creer, la fe, no es la causa de la vida eterna, sino que el creer es la evidencia de que uno tiene vida eterna. El que cree, dice la Biblia, tiene. El que cree tiene vida eterna. Quiero darle una escritura más para que esté claro. En Juan capítulo 17. Y toda esta es obra del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de cada uno que es creyente. Si nos ponemos a considerar lo que acabamos de leer en Romanos 11, el Señor dice, hay un remanente que yo he escogido. Dijo, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla, le dijo Dios a Isaías. Son escogidos ¿por qué? Por gracia. Y a ellos son los que el Señor va a liberar y a salvar del medio de Israel. En Juan capítulo 17, lo puedo poner de esta manera también. La fe es el efecto de haber recibido vida eterna. Aquí vemos que algo interesante en las palabras de Jesús acerca de la vida eterna. Note en Juan 17, verso 2. Jesús está orando al Padre y le dice, Padre, tú me has dado potestad sobre toda carne, para que yo dé vida eterna a todos los que le diste, o sea, a todos los que me has dado. Y vemos que Jesús da vida eterna ¿a quién? Note algo muy interesante, que aquí no dice que Jesús, yo le doy vida eterna a los que creen. Aunque hay que creer. Pero uno no puede creer si está muerto en pecado. Primero Dios tiene que darle vida. Primero Dios tiene que regenerar su corazón. Y Dios lo hace por gracia. Y dice, como le has dado potestad a toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, el Padre. O sea, Jesús vino a darle vida eterna a todos los que el Padre le dio a Él. Esos son los elegidos, son los escogidos de Dios. Y no tenemos tiempo de hablar acerca de ello porque siempre hay personas que dicen, entonces no es justo. Porque ¿qué de aquellos que no fueron elegidos? Bueno, tú y yo no somos Dios. Dios no tuvo que elegir a nadie. Y si tú eres salvo, debes darle gracias a Dios y estar agradecido que Dios te salvó. Y dejar todo lo demás que no entendemos o no entiendes en las manos de Dios. La Biblia dice que Cristo vino a dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. Y la vida eterna, nos dice Jesús ahí lo que es, en el verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocimiento de Dios
Es la vida eterna a la cual Jesús está hablando aquí. Y uno no puede conocer a Dios si Dios no lo revela. Cuando Pedro dijo en una ocasión, que Jesús le dijo, ¿quién dicen el hombre que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Cristo? Bendecido eres, hijo de Jonás, le dijo, Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Solo por medio de esa revelación Él pudo declarar eso. Si tú eres cristiano hoy, si tú te has entregado tu vida a Cristo, es porque Dios te ha abierto los ojos. Dios te ha abierto el corazón, te ha abierto los oídos para oír. Y cuando tú dices el Evangelio es porque Él ya te había dado esa vida para que tú pudieras creer. Por eso cuando vino Nicodemo le dijo, ¿cómo es que hay que nacer de nuevo? Cristo le dijo, el Espíritu es como el viento. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel hijo que es nacido del Espíritu. Es un misterio. Pero Dios lo explicó por el medio del profeta Ezequiel. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ahí está. Dios dijo, yo los lavaré con agua, limpiaré su pecado, quitaré su corazón viejo, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y caminarán en mis estatutos y mis mandamientos. Hermano, esa es la obra de gracia. Nosotros no podemos jactarnos de nada, ni aun cuando somos obedientes. La única cosa que podemos decirle, gracias Señor, que he obedecido porque tú estás dentro de mí, porque tú me empoderas para hacerlo y toda la gloria es para Dios. Puede decir amén. En el Salmo 139 vamos a ir ahí. Y dije todo esto para decirle que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es una obra maravillosa, hermano. El hombre no se cambia a sí mismo. El hombre no puede transformar su carácter, no puede transformar su vida. Puede tratar de hacerlo por un momento, pero al final regresa otra vez a lo que es, esclavo del pecado. Pero cuando Cristo viene y nos libera, y viene un arrepentimiento genuino, que escuchamos la palabra, podemos creer, el Señor nos transforma y nos cambia. Y nos pone en un proceso de santificación, donde cada día nos estamos asemejando más a Cristo, si estamos siguiendo su instrucción y su palabra. En Salmo 139, ¿ya lo encontró? En el verso 6, David está hablando acerca de el conocimiento íntimo que Dios tiene, el Espíritu Santo tiene de Él. Y como ya hablamos la semana pasada, los caminos que tomo son conocidos, mis palabras antes de que vengan a mi lengua, tú las sabes. Me rodeas delante y detrás, donde quiera que voy, tú estás, no me puedo evitar. Dice el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, al entender de que Dios conoce el detalle cada uno de tu vida, te debe dar una seguridad de que puedes confiar en Él, no importa lo que venga. Y David dijo, tal conocimiento que dice, es demasiado maravilloso. Es un conocimiento, dice, abrumador, es un conocimiento incomprensible y extraordinario que no puedo entenderlo. Por eso dice en el verso 7, el siguiente verso, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me voy? Que tú no me veas. ¿A dónde iré yo de tu presencia? Y como dije la semana pasada, donde está la presencia de Dios está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios está la presencia de Dios. ¿Sabe por qué tú y yo nunca debemos de sentirnos abandonados? Porque si somos de Cristo, el Espíritu Santo Dios lo puso dentro de nosotros y es la presencia de Dios. Él va conmigo. Donde quiera que yo estoy, Él está. Por eso debo de cuidar mis pasos y a dónde es donde yo me acerco, porque el Espíritu de Dios está conmigo. Entonces David llega a esto, si Dios tiene este conocimiento tan íntimo de mí, como dije la semana pasada, ¿a dónde corro? ¿A dónde me escondo? ¿A dónde puedo ir que Él no vea? Y sabe, todos los caminos, todos los escapes están cerrados. Mire lo que dice, sigue diciendo en el verso 8. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol
hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si yo digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué está diciendo David? Me escondo donde nadie me pueda ver. Para ti es como si estuviera bajo la luz. ¿A dónde me voy? ¿A dónde iré de tu presencia? Todos los caminos de escape están cerrados. Es futilidad tratar de huir. ¿Se acuerda Jonás quiso? Dios le dijo, ve a Nínive, y dijo, no, yo no voy para allá, yo voy para acá. Y se fue. Y Dios preparó una ballena. Y al final, ¿qué? Fue a donde Dios lo envió. Nosotros a veces, ¿verdad?, nos ponemos en contra de lo que Dios quiere. Y sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, tomamos nuestro propio camino. Pero si somos de Dios, Dios nos está esperando. Y no esperes que Dios prepare algo que te trague para que seas obediente. Dile, Señor, tú pusiste tu espíritu dentro de mí. Ayúdame. Ayúdame para caminar en los estatutos como tú dijiste que podría hacerlo. Aquí en el Salmo 139 vemos David empieza, como dijimos la semana pasada, en el verso 1 diciendo, tú me has examinado y me has conocido. ¿Quién te conoce mejor que Dios? David dijo, tú me has examinado completamente y me conoces. Es algo que ya es hecho. Pero luego dice en el verso 23, para terminar el Salmo, otra vez dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué ora David, examíname, conoce mi corazón? Porque David sabe que el corazón muchas veces, a veces nos engaña. La carne todavía tiene cierta influencia porque estamos sobre un mundo que todavía nos rodea de maldad. Aunque nuestro corazón quiere seguir al Señor, el diablo, el mundo, la carne todavía quieren ejercer alguna influencia sobre nosotros. Y David ora, Señor, examíname. Y dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo a veces no conozco mi propio, pero tú sí me conoces. Señor, conóceme, examíname. Y luego dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. David dice, Señor, a veces mi corazón, mismo corazón, yo ni lo conozco, pero tú sí me conoces. Y si algo hay mal en mí, Señor, dice, si hay algún camino perverso, que quizá para mí me sepa que está bien, pero tú ves que es perverso, guíame en el camino correcto. Y nosotros necesitamos esa dependencia continua de Dios. Tú y yo. Por eso Dios ha puesto su espíritu, no nos ha dejado solos. Nos ha dicho que ese espíritu está presente en nosotros y es un espíritu al cual podemos depender. Quiero terminar en Efesios capítulo 1, vaya conmigo ahí. Este Espíritu Santo que Dios ha puesto en la vida de cada creyente es un espíritu omnisciente, como digo, conoce todo de nosotros. Es un espíritu poderoso. Digo, ¿qué tan poderoso es el Espíritu Santo, hermano? Bueno, Pablo aquí ora algo muy interesante y vemos el pensamiento de Dios aquí expresado en las palabras del apóstol Pablo, el verso 13 de Efesios 1. Dije, en Él, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria. O sea, las arras es el depósito que Dios ha puesto para tu salvación. Te dio el Espíritu Santo como ese depósito de que Él va a cumplir esa salvación que Él te ha dado en Cristo. Y luego dice en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, le dice a los creyentes en Éfeso, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, note, el Padre de gloria, les dé ¿qué? Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios quiere que tú le conozcas a Él como Padre, como Salvador. Y dice Pablo, Dios quiere darte un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Nadie puede conocer a Dios por su propia inteligencia. Necesita el Espíritu de Dios que revela quién Dios es. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Dios quiere que en la revelación de Él tú sepas por qué te llamó. ¿Para qué te salvó Dios? Y Él te salvó para que fueras un vaso útil para Él. Y dice, y también quiere que Él sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que tú tengas una revelación de qué es la gloria. Escúchame, la riqueza que Dios tiene en la salvación de sus hijos, en la herencia en los santos. Y luego en el verso 19 nos dice que también quiere que sepamos a través de este espíritu de sabiduría y revelación cuál es la supereminente grandeza de su poder. Dios quiere, hermanos, que tú sepas cuál es el poder que Dios ha puesto dentro de ti. Dice, ¿qué tan poderoso es el Espíritu de Dios? Dice, esta supereminente grandeza de su poder para contigo, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escucha, la cual operó en Cristo. O sea, Dios está diciendo, nos está diciendo, quiero que sepas cuál es este poder que yo he puesto dentro de ti. Este Espíritu Santo que yo he puesto de tanto. Dice, este poder Dios lo operó en Cristo. Es el mismo Espíritu. No tienes un espíritu diferente que el Espíritu que estaba sobre Cristo. Y ese poder lo resucitó de entre los muertos. Ese poder le dio vida a su cuerpo. Y no solamente lo levantó de los muertos, sino lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Por eso Cristo le dijo, cuando estuvo delante de Pilato y le dijo, ¿tú eres rey? Le dijo, ¿alguien te dijo eso de mí o tú lo dices por ti mismo? Y dijo, de aquí en adelante, dice, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder. A la diestra del Padre. El Espíritu Santo que Dios puso en mí y Dios puso en ti, si tú conoces a Cristo, es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Dice el verso 21, lo sentó en los lugares celestiales sobre todo principado, toda autoridad, todo poder y todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Dice pastor, Dios levantó a Cristo y lo sentó en los lugares de autoridades sobre toda autoridad. Y tú y yo estamos en Él. Por eso Pablo dice en el capítulo 2, mira lo que dice, que Él, verso 6, juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.
Esa es la autoridad que Cristo ha puesto en la vida del creyente, para que tú puedas vivir la vida que a Él le agrada, para la gloria de su nombre. Ese espíritu es el espíritu que David tuvo ese encuentro y le dijo: ¿a dónde me voy, Señor? De tu espíritu. ¿A dónde puedo ir? Tú puedes confiar en ese espíritu, el Espíritu Santo. Y si tú no le conoces hoy, si tú estás viendo quizás en línea, no le conoces, ese Espíritu Santo es el que trae el nuevo nacimiento. Clama a Dios y dile esta mañana: ten misericordia de mí, un pecador. Dios, Padre, en este momento te agradecemos. Aquí, Señor, en este santuario, delante de tu presencia estamos. Ayúdanos a reconocer como David que no podemos huir de tu espíritu. ¿A dónde nos iremos de tu presencia? Si subimos a lo más alto, ahí estás. Si bajamos a lo más bajo, tú estás ahí. Señor, gracias por este espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, que ahora vive en nosotros. Este espíritu que puede vivificar este cuerpo, y un día lo harás, porque también nos resucitarás a nosotros de entre los muertos. Te damos gracias, Señor, porque nuestro futuro está seguro, porque tú estás viviendo en nosotros y tus llamamientos son irrevocables. Te agradecemos, Señor, que podemos confiar en ti. No importa la situación que enfrentamos. En este momento yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, que aquellos que están viendo esta mañana, que no ven, Señor, una salida en el camino, porque quizás se han equivocado, han tomado un camino en desobediencia, pero tú, Señor, eres más grande que nuestro pecado, eres más grande que nuestro problema. Y pido, Señor, que tu misericordia alcance a cada uno de ellos donde están, y que puedan humillarse delante de ti y decir: Señor, qué maravilloso es tu presencia. Qué maravillosa es tu presencia que mora en mí. Tú dijiste, Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y yo sé que tú estás aquí esta mañana. Gracias por tu presencia. Sentimos, Señor, el toque de tu espíritu en nuestro ser. Y sabemos, Señor, que tú te has comprometido a estar con tu pueblo para siempre. Y ahora, Señor, mira el clamor de cada corazón esta mañana. Contesta, Señor. Aquellos que no te conocen, que puedan humillarse delante de ti. Y en el llamado, Señor, esta mañana, Cristo vino a salvar pecadores. Ellos puedan decir: sálvame a mí, Señor. Perdona mi pecado. Transforma mi vida. Haz solamente lo que tú puedes hacer, que yo no tengo el poder para hacer. Hazlo en mí, Señor. Y ahí donde estás, dale gracias al Señor. Pídele perdón. Recibe su perdón. Recibe de su espíritu. Y esta mañana, Señor, gracias por vidas transformadas, por vidas nuevas que tú, Señor, haces nacer de nuevo. Te damos la gloria y la honra por ello en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.